desafortunadamente las mujeres no tienen el acceso a la justicia. Me comentaba una chica hace poco y me decía, ¿por qué, Betty? ¿Por qué las mujeres no tenemos esta igualdad, ¿no? Ella entró con su esposo fue el que cometió el delito y, por ejemplo, al esposo lo dejaron salir y a ella la tomaron como la intelectual del delito, ¿no? Ahora ella ya llevó 6 años en prisión, eh, nos hablamos por teléfono, bueno, más bien ella me marca y ella se enteró de que su esposo salió pues el año pasado, ¿no? Como dices tú, desafortunadamente, pues no hay como dicen, no hay justicia en nuestro país. ¿Por qué al hombre sí lo dejaron salir y a ella no? Ella le dieron 12 años de prisión, en lo cual ahorita, pues bueno, está también tratando de luchar para poder salir adelante y también obtener su libertad, pero se supone que si entran los dos y a él le dan el beneficio de la libertad, ¿por qué a ella no se lo dieron, no? Entonces ahí sí tenemos como que incidir, ¿no? En las políticas públicas y exigir que si sale uno, pues también tiene que salir la mujer, porque al fin y al cabo la mujer no tuvo nada que ver ahí en ese delito. Es una desigualdad total de género, ¿no? Entonces, ella me lo comentó apenas hace poco y la verdad, pues es muy triste saber que realmente para las mujeres no hay una impartición de justicia, ¿no? No hay una oportunidad para el acceso a que se les dé esta oportunidad, ¿no? De salir también libres, pero pues bueno, así son las autoridades de nuestro país. ¿Qué tendrían que hacer o qué hacen las autoridades respecto a la perspectiva de género, Ale? Bueno, pues para empezar, México es uno de los países que tiene así tratados internacionales y protocolos y un montón de instrumentos a los que se ha comprometido integrar dentro de su legislación. Tenemos una legislación en materia de ejecución que es bastante progresiva, que reconoce derechos humanos. Hubo un cambio en la visión, ¿no? Ya no se ve o sea, se cambió hacia una reinserción social, tratando de que las personas se vuelvan a integrar en la sociedad. Entonces, pues todas estas cosas abonan a la garantía de los derechos humanos de las personas en prisión y además reconoce, nuestra ley de ejecución penal reconoce como este aspecto de género, y no nada más ese aspecto, sino también reconoce un aspecto intercultural y otras cuestiones que también inciden, pero pues como tú bien lo dices, dista mucho, ¿no? De la creación de estos instrumentos, dista mucho de cómo se están ejecutando. Entonces, si bien estas leyes pues tienen sus áreas de oportunidad y tienen los aspectos donde a lo mejor hay que mejorar, la realidad es que una cosa importante son los operadores, ¿no? Qué tan sensibilizados y qué tan capacitados están los operadores para reconocer estas diferencias que el género da en las personas y para poderlas atender en su quehacer diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, con lo que tú decías del esposo y la esposa, ¿no? Por ejemplo, los hombres y las mujeres, para que puedan acceder a cierto tipo de beneficios preliberatorios, les piden un aval moral, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, pues es mucho más fácil conseguir este aval moral porque ellos no se quedan sin el apoyo de sus familias. Siempre hay una mujer, ya sea la misma esposa que está en prisión, la mamá, la esposa que está afuera, la hermana, etcétera, etcétera, que los está ahí acompañando y que al final del día puede ser este aval moral que necesita y esta persona que va a estar ahí apoyando. Y en el caso de las mujeres, pues no tienen este aval moral, que además la ley no lo contempla como tal, no lo tienen y entonces pues no se les da estos beneficios para que puedan salir o ni siquiera se les considera para que sean candidatas a este tipo de beneficios, ¿no? Por ejemplo, las reglas de Van Gogh específicamente hablan sobre las necesidades que tienen las mujeres en prisión y pues hablan fuertemente del uso de medidas alternativas
bajo el entendimiento de que la prisión pues es la limitación más grande que le puedes poner a una persona, ¿no? La aísla, la estigmatiza y además les pone más trabas para acceder a una vida digna de las que incluso ya tenían antes de salir. Entonces, si antes de salir tenías 8 trabas, después de salir de prisión hay 20,000 más, sumas a este estigma que queda en las personas, ¿no? Entonces, las reglas de Van Gogh hablan específicamente sobre estas medidas alternativas porque reconocen que las mujeres vienen de un contexto de violencia que se replica y se va replicando en todos los espacios que habitan y que además pues el tipo de delitos que cometen regularmente no son delitos violentos. Entonces que si se les ponen otro tipo de medidas, pues la realidad es que su desarrollo va a ser mucho mejor que el hecho de estar en prisión. Pero si revisamos como un poquito más atrás, vamos a observar que estas personas, las mujeres, los hombres, ¿no? Tuvieron ciertas carencias que son muy grandes por parte del Estado. O sea, hay vacíos importantes que el Estado debió de haber cubierto y que no lo hizo. Entonces, estos vacíos son importantes de tratar más allá, como te decía hace ratito, ¿no? Del iceberg. El delito es la punta del iceberg, pero ¿qué está debajo de esa comisión del delito? ¿Y por qué entonces nos estamos fijando tanto en este castigo, pero no nos fijamos en lo que hay antes de que se cometa el delito? Tampoco nos fijamos en, por ejemplo, qué significa un delito, o sea, por qué existen estos tipos penales, quién los creó, para qué poblaciones están creadas, ¿no? Para qué poblaciones a las que quieren otorgar, controlar. Entonces se habla de que cuando las personas salen de prisión se les da una segunda oportunidad. La realidad es que muchas de ellas ni siquiera tuvieron una primera oportunidad. Y cuando hablamos específicamente de las mujeres, nos damos cuenta que esta parte del género, en los hombres también, pero en las mujeres esta parte del género todavía es un peldaño que ellas, o varios peldaños que ellas tienen más abajo que los hombres y que son importantes atender y visibilizar desde la raíz, no en la comisión del delito. Entonces, si bien es importante, ¿no?, que las condiciones sean dignas, que haya condiciones para cuando salgan de prisión puedan tener un espacio donde vivir, puedan tener condiciones dignas de trabajo, puedan regresar a la escuela, etcétera, etcétera, hagan su proyecto de vida como ellas quieren. La realidad es que desde antes de la comisión del delito, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Hay elementos que están fuertemente asociados al género durante todo el proceso penal de las personas y de lo que se espera de una y otro, ¿no? De lo que se espera de hombres y mujeres. Y pues es importante observar estos contextos, es importante observar esas historias de vida y ver dónde estuvieron esas omisiones y dónde se pueden prevenir esas omisiones por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotras vemos como muy positivo, que no ha dado tanto resultado, son que estas leyes de amnistía justo reconocen algunos contextos de desigualdad que viven las personas, que viven las mujeres, y los reconoce y entonces dice, bueno, es parte de la justicia social, ¿no? Bueno, vamos a sacar a estas personas en prisión porque no es justo que estén ahí. O sea, puede ser que hayan cometido el delito, pero no es justo que estén en prisión, porque todo esto faltó. Sin embargo, de nuevo, vemos que hay una ley de amnistía que tiene igual muchos errores, muchos aciertos, pero que en la práctica no está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque justo falta esta perspectiva realmente donde se les deja de ver a las personas que están en prisión, se les deja de ver a las mujeres como malas, como lo peor de lo peor y lo que no queremos en esta sociedad, y no se les ve como parte integrante de la sociedad, ¿no? Se habla de una reinserción, bueno, vamos a volver a meterte, cuando realmente ya estaban adentro de la sociedad. Pues sí, desafortunadamente hay mucha desigualdad con las mujeres dentro de prisión y también cuando salen, ¿no? Entonces, Ale, ¿qué podemos hacer desde afuera? Pues desde afuera podemos hacer muchas cosas, porque, o sea, desde lo privado, desde lo público, se pueden empezar a ejercer acciones, ¿no? Podemos empezar a tratar de entender el contexto en el que viven estas personas,
bueno, eso no te lo tengo que decir a ti, ¿no? Pero a otras personas sí es importante que dejemos de estigmatizar a las personas que cometen delitos y las empecemos a escuchar y empecemos a observar qué es lo que sucedió ahí, ¿no? Las personas no somos buenas o malas, las personas tenemos matices, nos equivocamos, realizamos acciones y dejamos de hacer otras. O sea, somos bastante complejas como para que se nos catalogue en bueno y mal, ¿no? Pero ya en el aspecto como más público de las políticas públicas, pues es importante seguir visibilizando a estas poblaciones y visibilizar sobre todo aquellas poblaciones que están más ocultas, ¿no? Ahorita te hablo de las mujeres así en general, pero hay, te decía, por ejemplo, las mujeres trans, ¿no? Que están ahí como súper ocultas, que son un grupo que está poco visibilizado y que está muy estigmatizado, las personas igual de la tercera edad que tienen enfermedades causadas por la misma prisión, etcétera, etcétera. No hay un montón de poblaciones, incluso las poblaciones callejeras que viven dentro de prisión. Nosotras sabemos que hay personas que ni siquiera acceden al dormitorio, ¿no? Viven fuera de estos dormitorios ahí tirados y no hay nadie que se preocupe por esas personas. Entonces, hay que visibilizar estas situaciones, hay que entender el contexto, hay que exigir que hayan condiciones dignas de prisión para las personas que están adentro. Tenemos que conocer nuestras leyes, estos instrumentos internacionales, no los tenemos que saber al derecho y al revés para que nadie nos agarre ahí de mensas y que nos diga, ay, no, esto no se puede hacer cuando sí se puede hacer. Pero también tenemos que buscar que se garantice el presupuesto. La realidad es que el presupuesto para las prisiones es muy pequeño porque justo como se considera, ¿no? Que lo que está fuera de la sociedad, lo que no se quiere ver, pues el presupuesto es muy pequeño, pero este presupuesto no permite ni siquiera garantizar condiciones básicas a las personas, ya ni se diga a las mujeres, ¿no? Tenemos que garantizar condiciones dignas al salir de prisión, pero además de todas estas cosas, pues tenemos que mirar el problema como algo más estructural. ¿Qué está pasando detrás de? Y cómo podemos prevenir la comisión, realmente prevenirla, la comisión de los delitos, ¿no? ¿Qué derechos no se están garantizando y a quiénes no se les está garantizando? Y cómo podemos entonces atender desde este origen la prevención del delito. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo distinto, ¿no? Debemos dejar de pensar que las políticas públicas son neutrales y que nos afectan a todas y a todos por igual. La realidad es que no, que si cuando nos metemos a observar poblaciones específicas nos vamos a dar cuenta que les afectan de manera diferenciada, que es más, que ni siquiera llegan ciertas políticas públicas a ciertas poblaciones. Y entonces tenemos que atender estas diferencias y buscar que estas políticas públicas que se crean desde el Estado, incluso desde la sociedad civil, se promueven y así tengan esta perspectiva de género, pero también sean interculturales, o sea, que tomen en cuenta distintos factores que pues inciden en una persona, en una población en particular. Las autoridades sí deben de poner más atención, priorizar estos grupos vulnerables, tanto a las mujeres que, pues, de la tercera edad o las mujeres que también tienen alguna enfermedad, por ejemplo, que son VIH, las que tienen problemas intelectuales o mentales, no tienen un lugar o un espacio donde estar, sino simplemente nada más están con toda la población. Y de alguna u otra manera también ellas reciben discriminación por parte de las autoridades y pues también desafortunadamente por sus mismos compañeros, ¿no? Creo que se debe de priorizar muchísimo sobre el tema de lo que es el sistema judicial penal y así también como los centros penitenciarios, porque efectivamente las reglas de Bangkok y las reglas de Mandela y las reglas de Tokio son recomendaciones, pero en el sistema o en el centro penitenciario ni siquiera las nombran. Nosotros hemos preguntado a las chicas de Santa Marta, por ejemplo, que si conoce las reglas de Bangkok, perdón, o las de Mandela, y nos dicen que no, que qué es eso. Realmente no tienen una información. Por eso nosotros decimos que son las voces en silencio, ¿no? Porque el Estado no las ha querido escuchar. Por eso es de que pues nosotros como Mujeres Unidas por la Libertad llevamos a cabo campañas, ¿no?
para que se visualicen las condiciones precarias y las necesidades de las mujeres que están dentro de prisión, así como las que también obtienen su libertad. Y realmente creo que nuestro país o no quiere ver o no quiere trabajar. Pues con eso damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias, Ale, por esta información. ¿Quieres decir otras cosas más? Pues nada más cerrar agradeciéndoles un montón y también diciendo que la realidad es que tenemos que empezar a integrar a las poblaciones que viven la situación, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, desde sociedad civil, pues sí es importante, y también desde gobierno, sí es importante que las soluciones se construyan en conjunto, que se deje de ver como que nosotras tenemos la solución ideal, porque no es así. Realmente quienes conocen mejor la condición son las personas que viven la situación, ¿no? Entonces, otra cosa que creo importante es que si empezamos a observar desde las características particulares, vamos a poder crear algo que sea accesible para todas las personas, ¿no? Si, por ejemplo, empezamos a observar las necesidades que tienen las personas que viven con algún tipo de discapacidad, pues al final del día estas necesidades particulares se van a volver la generalidad, y las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad, por ejemplo, vamos a poder acceder a los mismos servicios que ya van a ser accesibles para estas personas. Igual pasa con las personas que están en prisión, ¿no? Pensarlo desde allá y no pensarlo desde aquí. Creo que es muy importante empezar a visibilizar las respuestas desde otras perspectivas, y también desde lejos de esta mirada punitivista, que la realidad es que no nos ha traído ningún resultado positivo. O sea, llevamos combatiendo las drogas desde hace muchísimos años y realmente no ha bajado significativamente ni el consumo, ni el tráfico, ni nada. Entonces, no nos están sirviendo estas políticas que estamos pensando, ¿no? Pues sí, nosotros como sociedad tenemos que levantar la voz para que se puedan priorizar estas situaciones, ¿no? Con estos grupos vulnerables de las personas que están privadas de la libertad. No se les olvide poner manita para arriba. ¿Dónde se pueden encontrar información de ustedes? ¿Tienen redes sociales? Sí, nuestra página es www.x.org.mx. En nuestras redes sociales nos pueden buscar como X Justicia para las Mujeres. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, creo que no estamos en TikTok, pero estamos como en estas tres redes sociales, y regularmente pues estamos publicando infografías, informes, videos, entrevistas, como un chorro de información sobre el tema de mujeres privadas y liberadas, pero también otra información que incide en las políticas públicas para prevenir, atender, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres. Okay. Muchísimas gracias, Ale. Y recuerden que lo que no se comenta no existe. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.